Hola, hola, bienvenidos a todos a este tiempo, a esta reunión dominical. Gracias por estar en sintonía. Bueno, antes de empezar queremos animarte o darte la invitación que los miércoles estaremos siempre ahí esperándote a las 8 de la noche para nuestra reunión de oración, siempre a través de videollamada por la aplicación Zoom. Y si no puedes, como hemos estado haciendo también, también puedes darnos tus motivos de oración a través de el grupo de WhatsApp. Siempre hay medios para poder compartir un motivo de oración. Y también recordar que los domingos tenemos nuestras reuniones siempre a las 11 de la mañana a través de Facebook y a través de YouTube. Puedes vernos, puedes buscarnos como Iglesia Refugio de Gracia. Así que antes de empezar, permíteme compartirte 2 de Pedro 3:9, y él en la Nueva Traducción Viviente nos habla lo siguiente. Dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, dice, es paciente por amor a ustedes. El Señor siempre va a tener las promesas en nuestros tiempos, en los tiempos de Él, y sabemos que lo hace por amor, para que todos podamos llegar al arrepentimiento. Así que sin más, espero que puedas prestar atención. Buenos días, querida iglesia, qué placer volver a encontrarnos a través de esta vía y una vez más para estudiar la palabra del Señor. Que Dios gobierne sus corazones y sus hogares con la paz que Él promete a aquellos que le buscan y que ponen en Él toda su confianza y sus preocupaciones. Y bueno, mis hermanos han hecho un gran trabajo desde que han venido estudiando cada uno de los capítulos del libro de Santiago. Este libro de Santiago y este libro que vamos a estudiar ahora tiene como propósito un tema principal, que es: al final de la prueba vemos el amor de Dios. Ha sido el tema de esta enseñanza. Aunque no hemos hablado mucho de este tema, es el propósito con el cual decidimos estudiar este libro de Santiago, y ahora que vamos a entrar a estudiar el libro de Primera de Pedro. Ok, vamos a orar y entonces después leemos el libro de Pedro. Señor Dios Padre, te agradecemos por tu palabra. Agradecido, Señor, por mis hermanos. Te pedimos de que tú, Señor, nos dé un entendimiento de tu palabra, que podamos nosotros aplicar y entender la importancia que es estudiar, Señor, tu palabra, pero también aplicarla y creer, Señor, fielmente en que lo que está escrito ahí así va a ser y tú lo cumplirás. Bendice, Señor, tu palabra en cada uno de los hogares que está llegando esta mañana o en el momento que se escuche, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quién escribió la carta? Nos vamos ahí al versículo 1 y 2. Dice: Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién fue Pedro? Pedro, originalmente su nombre era Simón. Cuando el Señor lo escogió como uno de los 12 discípulos, le cambió el nombre y le dio por nombre Kefas. Kefas en arameo significa roca, pero al ser traducida la palabra de Dios del arameo al griego, el nombre de Kefas se tradujo como Petrus, que nos llega entonces a nuestros entonces como Pedro. Ese es el concepto original de Pedro. ¿Y quién fue Pedro? Pedro fue aquel discípulo del Señor Jesús, que fue el primero en reconocer y en decirle al Señor que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, enviado para salvar al mundo. Fue también a que el Señor le prometió ahí mismo y le dice que sobre él, sobre esa roca que era Pedro, iba a ser fundada la iglesia. Y vemos en el libro de Hechos y en esta carta de Primera de Pedro y en los Evangelios la obra que Dios hizo inicialmente con Pedro. Fue algo grande que no tuvo otra comparación. Pedro fue aquel discípulo que cuando fueron a arrestar al Señor, sacó la espada de un soldado y le cortó la cabeza a uno de los soldados, la oreja, no la cabeza, a uno de los soldados que iban a arrestar al Señor para crucificarlo.
también Pedro fue el discípulo de que lo negó 3 veces. Y después el gallo cantó 3 veces también. En ese contexto tenemos a Pedro. Pero ahora vamos a ver el contexto entonces del libro. ¿Por qué Pedro escribe esta carta de Primera de Pedro? ¿O para quién? ¿Quiénes eran los lectores originales de esta carta? Bueno, ahí en el versículo 1 dice, para los lectores originales, ¿quiénes eran? Estas ciudades que mencionan en el versículo 1, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, eran ciudades del área que se conocía como Asia Menor. Asia Menor es lo que actualmente en el día de hoy se conoce como Turquía. Esta región, en ese momento que Pedro decide escribir la carta, estaban pasando por una gran persecución, solamente por el hecho de ser cristianos. Se estaban persiguiendo a los cristianos en aquella región y se les estaba buscando y culpando para toda clase de torturas y toda clase de malas cosas y obras que se le hacían. Los romanos, que controlaban gran parte de esa región, decidieron ir junto con el emperador Nerón en contra de todos los cristianos y los quemaban vivos, los ahorcaban, los crucificaban, eran torturados, todas las clases de castigo y de muertes bochornosas que te puedas imaginar les eran practicadas a los cristianos con la intención de humillarlos y de hacer aumentar el sufrimiento de estos. Entonces el pueblo cristiano en esa área estaba tan deteriorado, tan decaído, tan asustado, que Pedro se animó en ese momento, estando Pedro en Roma, a escribir una carta para darle ánimo y para exhortar a los creyentes que estaban pasando por estas circunstancias en esa región de Asia Menor. Sabemos que Pedro estaba en Roma porque en el capítulo 5 escribe sobre Babilonia. Y sabemos que los cristianos en ese tiempo le llamaban Babilonia a Roma. ¿Por qué? Por toda la corrupción, por todo el pecado, por todas las cosas que se asemejaban a la antigua Babilonia que estaban pasando en Roma. El año que se escribió la carta fue aproximadamente en el 62 y el 65, que era donde el emperador Nerón, que fue el emperador que persiguió más a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, estaba gobernando a Roma. Y ahí entramos entonces en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo primero que le empieza diciendo a estos es que por misericordia de Dios, una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. O sea que ellos tenían una esperanza que no estaba muerta, una esperanza que se mantenía viva. Cristo no solamente murió en la cruz, sino que Cristo había resucitado de esta manera. La esperanza que ellos tenían no era solamente el salir de esta persecución, no tenían que enfocarse solamente en estas dificultades, sino que tenían una esperanza viva esperándolo, una herencia, dice, incontaminada, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ellos. Cuando habla de incorruptible, habla de que no va a poder ser cambiada por nadie, nadie la va a poder cambiar, nadie va a poder quitarle esta herencia a esta persona. Incontaminada, que no se va a poder alterar, nadie la va a poder dañar o entrar y arrebatar esto a ellos. Inmarcesible, que es una belleza que no cambia, que es una belleza que no se deshace con el tiempo, no como aquella casa, aquel auto caro que compras, que es hermoso al principio, pero según pasan los años se va deteriorando. Esta herencia que el Dios le iba a dar a estas personas era inmarcesible. La belleza jamás se iba a perder, iba a ser algo tan hermoso, tan puro y tan bello, que nunca iba a perder su valor o su belleza. Que soy guardado por el poder de Dios para alcanzar la fe y la salvación preparada, manifiesta en el día postrero. Comienza a decirle y a explicarle de que en este momento aún no tienen esa herencia. Ya son merecedores de ellas, pero en este momento aún no la han alcanzado.
en el día postrero siguiente después van a obtenerla. Versículos 6 al 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él en quien os alegra, en que os alegráis. Él esperaba de que al darle esta esperanza viva a ellos, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, esto los alegrara a ellos y les hiciera salir su mente de todas las persecuciones que estaban pasando. Porque no lo que dice iniciando, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas. Aunque estén pasando ustedes, le quería decir Pedro, por estas tribulaciones momentáneas, espero que estas palabras que yo les digo los alegren, que esta esperanza de la que yo les voy a hablar, que ya tienen ustedes en el Señor Jesucristo, les sean de ánimo y les hagan recobrar la esperanza y la alegría vuelva a ustedes a través de recordar y pensar en esta esperanza que Dios tiene guardada en el cielo para ustedes como cristianos. Para que, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengas, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero les ponen un contraste, el oro y la fe. El oro, aunque es perecedero, el oro lo pone en contraste con la fe del hombre. El oro es un mineral que viene en forma de roca, así es extraído de donde es naturalmente, donde crece naturalmente el oro. El oro es extraído como una roca. Es necesario que se pase por fuego y que se vaya armando y formando después de ser pasado por el fuego, para que el resultado final del oro sea un hermoso anillo que te puedas poner, para que las piezas del oro después de pasar por fuego formen un collar, un reloj, unos aretes para las damas. Después que el oro es pasado por el fuego, el resultado final es una hermosa joya que pueden lucir. Asimismo, pero les pone en contexto y en contraste la fe. La fe del hombre es necesario que sea pasada por diferentes pruebas, para que así, después de ser superadas aquellas pruebas, sean hermosas. Y dice aquí que sean halladas en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, cuando venga el Señor, cuando venga el día del Señor, para que esa fe que fue superada y pasada por pruebas sea encontrada hermosa y delante como una hermosa alabanza para Dios. Porque hay que aceptar algo. Cómo nosotros crecemos más, o cómo nosotros hemos crecido más, estando en crisis o estando en bendición. Cuando estamos en bendición, sí leemos de la palabra y sí escuchamos, pero cuando estamos en crisis, pasando por padecimientos, es cuando verdaderamente nuestra fe crece más. Es cuando verdaderamente buscamos más al Señor, y cuando nuestra dependencia de Dios y fe en Dios comienzan a crecer y se vuelve aún más fuerte y más hermosa. Y es notable no solamente para nosotros, sino para muchas personas la fe que tenemos. Entonces, a esto iba él. Y vamos al versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe, o sea, el final de todos los padecimientos superados que ellos iban a tener, ¿cuál era? La salvación de sus almas. Habla nuevamente de la esperanza y les recuerda una y otra vez de que los padecimientos que están teniendo en este momento no eran el fin de todo. Los padecimientos que ellos estaban teniendo y que deberían de perseverar era porque al final de todo eso tenían la esperanza de la salvación, de la vida eterna, que esta vida eterna ya lo estaba esperando a ellos y que no se desanimaran. Y ahí del versículo 10 al versículo 12 viene entonces hablando y le va a hablar de la forma en la que ellos fueron salvos.
¿Por qué? Porque estos creyentes a los que se les escribe la carta eran gentiles, no eran pueblo judío. Sabemos que Dios escogió al pueblo judío, a los de Israel, como su pueblo. Estos ya eran parte del pueblo de Dios, merecedores a estar con Dios, ya Él había elegido. En cambio, todas las demás naciones no eran merecedoras. Mediante el sacrificio de Cristo y la predicación y propagación del Evangelio es que ellos vinieron a ser parte ahora de esta familia. Dice el versículo del 10 al 12: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. En un inicio, la salvación fue inicialmente para los judíos, pero llegó el momento en el que el Espíritu de Dios a los apóstoles y a los que estaban ya creyentes en aquel tiempo les mostró que era necesario que salieran de los lugares judíos y predicaran a los gentiles la palabra de Dios, predicaran a todo el pueblo y a todo el mundo la palabra de Dios, y les recuerda de que ellos son salvos mediante que estas personas fueron y les predicaron el Evangelio a ellos. Les recuerda de dónde viene su salvación. Y entra entonces en el versículo 13, que cambia drásticamente el tema. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hay dos puntos. El primero: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, dice la palabra de Dios. Cuando habla de ceñid los lomos, en el tiempo que fue escrito, en los tiempos de Pedro, en los tiempos que fue escrita esta carta, los hombres y las mujeres usaban túnicas. Entonces, estas túnicas las usaban todo el tiempo, todo el día, para diferentes propósitos. Entonces, cuando iban a hacer algún tipo de trabajo pesado, forzoso, que necesitaban más agilidad, más movimiento, estas túnicas eran de estorbo para esto, porque era muy estorboso, muy incómodo cuando iban a hacer ejercicio, a realizar algún tema de trabajo fuerte, como una construcción, cuando hacían luchas, por ejemplo. También era muy normal que los hombres agarraran y se ciñeran los lomos. ¿Qué hacían? La túnica, como diríamos en el buen, se la remangaban hasta el área de los muslos y la pasaban por debajo de sus piernas y la amarraban hacia el frente, y les quedaba como una clase de pantaloncillo, como un short en estos tiempos. Entonces, así era más cómodo para ellos. Una vez que ellos se ceñían la túnica, las vestiduras a sus lomos, iban y procedían entonces con el trabajo que tenían, y les era mucho más fácil a ellos estar listos para el trabajo que tenían que hacer y desempeñarse en la hora que iban a hacer. Cuando habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, habla de una preparación de nuestra mente en medio de las dificultades. Estos hombres y estas mujeres, estos cristianos a los que Pedro les escribía, estaban seguramente con mentes cansadas, con mentes asustadas, llenos de temores, de miedos, de rabia, de iras, de muchas cosas en contra de la opresión que estaban sufriendo. Y sabemos que cuando pasamos por momentos así, ¿a quién no le ha pasado? Que sus pensamientos comienzan a ser negativos, que ya no comienzas a pensar en las cosas positivas, sino que tu mente se satura de pensamientos negativos, de temores y de cosas que no son de beneficio para tu mente ni tu corazón. Entonces, lo que él le decía era: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que su mente, sus pensamientos y que ellos comprendieran verdaderamente que las cosas que les estaban pasando tenían que aprovecharlas para que su fe fuese más fuerte. Tenían que aprovecharla para que la fe de ellos fuese como una alabanza a Jesucristo. Que tenían que aprovechar este tiempo y tener un conocimiento verdadero de que eso que ellos estaban sufriendo y padeciendo no era el fin. De que a ellos les esperaba algo más glorioso y más grande que los padecimientos que estaban sufriendo.
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, quiten todos esos pensamientos malos, todos esos temores, todas esas cosas malas de vuestra mente y tengan un pensamiento correcto de las cosas que verdaderamente son importantes y que valen para ustedes. Sed sobrios, es el siguiente punto que toca ahí mismo en el versículo. ¿Por qué? Porque manejados por estos pensamientos no iban a poder pensar bien. La sobriedad es algo que, una forma de pensar, o es algo donde el dominio completo lo ejerce tú en sano juicio. La falta de sobriedad es que otras cosas externas dominen tus pensamientos y tus acciones. Entonces Él lo insta a ellos a ser sobrios y que sus pensamientos estén centrados en la esperanza viva de la que Él les habla en esta carta, de que sobriamente, no manipulados por nada. Un amigo me enseñó de que las decisiones tenemos que comenzar a tomarlas no por emociones, sino con tranquilidad. No debemos de tomar decisiones estando ni molesto ni alegre. ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones estando molestos de las cuales nos arrepentimos y tenemos que tirar para atrás y arrepentirnos entonces y hasta pedir perdón por las cosas que dijimos o hicimos estando molestos. Y estando muy alegre no debes de prometer nada. ¿Por qué? Porque después no vas a poder cumplir todo lo que prometas. Es necesario las decisiones que tomamos nosotros, tomarlas desde un punto neutro, con una mente sobria. Asimismo, era la exhortación que él le hacía a ellos en cuanto a los padecimientos que estaban pasando, que su mente fuese sobria y el conocimiento, el entendimiento, y dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen en la gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo de Dios no merecido. Entonces, este regalo de Dios no merecido les estaba esperando a ellos ya, que era la salvación. La gracia de la venida de Cristo era lo que ellos tenían que esperar. Una vez que ya estuviesen con su mente sobria, podían entonces dedicarse a esperar y a dejar que todo esto pasara, enfocados en la salvación que tenían en Cristo. Versículo 14 al 16. Viene y le da unos consejos a ellos prácticos de una vez que tengan esa mente, cómo se deben de conducir y cómo deben de accionar. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Disculpen. Lo primero que le dice es que sean santos. Y ahí nos preguntamos entonces, y te hará la pregunta, Chuzo, ¿Dios no sabe quién soy yo? El pecador, me está pidiendo que soy santo, yo no puedo hacer eso. Lo primero es que Dios no te va a pedir hacer nunca nada, algo que tú no seas capaz de cumplir. Dios no te va a dar a ti algo para hacer que tú no seas capaz de hacer. Entonces, Dios te conoce. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe que cometes errores. Dios sabe que perfecto no eres. Pero Dios también sabe que tienes la capacidad de cada día ser mejor. Como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nosotros tenemos que tener la conciencia permanente de que somos una obra en proceso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor venga, nos va a seguir perfeccionando a nosotros. Y eso es lo que Pedro quería dejarle entender a ellos. Hasta que Cristo venga, ustedes van a tener que ser perfeccionados. Dios te conoce, Dios sabe que eres un pecador, pero lo que les dice Él a ellos, que no se conformen con el pecado, sino que lo superen, sino que huyan del pecado y busquen parecerse más y agradar más al Señor, porque ellos estaban buscando a Dios, invocando a Dios, pero era necesario que fuesen también santos y que su manera de vivir cada vez fuese más alejada del pecado y más parecida a la manera que Dios les pedía a ellos que fuesen. No que eran perfectos o que no van a pecar, sino que no se sintieran cómodos y no concibieran vivir constantemente en este pecado. Y mira lo que dice después,
Y si invocáis al Padre, aquel que sin excepción de personas juzga, según la hora de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios no va a juzgar por tu forma de cabello, por tu color de raza. Lo que Dios va a ver es las obras que hiciste. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir de que yo merezco más la salvación que este. Pero sí vamos a tener que rendir cuenta de nuestras obras al Señor. Versículo 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Dice de que la salvación que ellos tienen no fue comprada ni con oro ni con plata. Lo que hablábamos, no es con merecimientos propios, es por gracia. Y mira todo lo que va pasando, que Pedro se enfoca en la gracia de Dios para con ellos. Versículo 3. Según la grande misericordia nos hizo renacer. Según la misericordia de Dios fuimos renacidos, nosotros otra vez nacimos nuevamente. Somos guardados, en el versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 13. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios otra vez proveyendo. Versículo 19. Versículo 18. Fuiste rescatado. ¿Fuimos rescatados por quién? Por Dios nuevamente. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Otra vez Jesús puso la sangre, Dios proveyéndonos. Versículo 22, versículo 23, fuimos renacidos. Todo Dios lo proveyó. Se enfoca mucho en la gracia, en que no es por merecimiento propio, sino por la gracia. Y ahí en este versículo que estamos leyendo dice que no fue por oro ni plata que fuimos comprados, sino por la sangre de Jesucristo, sin mancha de contaminación. Fuimos comprados nosotros por el Señor. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Con qué propósito todas estas cosas? Para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, dice de que nosotros fuimos creados, dice así la palabra exactamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, las buenas obras que nosotros vamos a hacer y que Dios espera que la hagamos, no son para Dios directamente, son para el beneficio de nuestros hermanos, son para el beneficio de aquel creyente que está pasando por necesidad y dificultades, son para el beneficio de aquel que se va a perder y que por tu testimonio y por mi testimonio van a ser salvos a través de tu testimonio y de la predicación del evangelio a través de tu vida y mi vida. Es lo que también les intentaba decir Pedro a estos creyentes. ¿De qué? De que las buenas obras y la fe que ellos iban a tener iba a ser creciente, iba a ser aún más hermosa, iba a ser para el beneficio de sus hermanos, iba a ser para el beneficio de aquellos que aún no creían en Cristo. Las buenas obras que nosotros vamos a hacer en esta tierra son para el beneficio de nuestros hermanos. Por eso Pedro exhorta a estos creyentes a que se amen los unos a los otros con un amor entrañable, siendo renacidos no de simiente, versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Antes, estos creyentes no tenían nada en común. Quizás solamente la nación, el lugar de donde eran. Pero ahora eran todos parte de una sola familia. ¿Por qué? Porque todos habían nacido de nuevo. Todos naciendo de nuevo, ahora son parte de una sola familia en la que deben de convivir con un afecto entrañable, en la que deben de amarse los unos a los otros, en la que las buenas obras deben de abundar en ellos para con unos y otros.
sin acepción de personas dentro de la fe, primeramente a los hermanos de la fe. Y mira la hermosura que viene en el versículo 24 y 25. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Es más, lo leo nuevamente para que tú puedas hacer un gran amén en tu casa, o en el lugar donde estás viendo. Dice: toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Este cuerpo, esto que nosotros somos, se va a podrir. Una vez que nosotros moramos, esto va a quedar aquí en la tierra. Todo esto va a pasar. Lo único permanente y lo único verdadero que va a ser eterno es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios cuando nos dice de que la palabra de Dios nos dice de que Cristo vendrá nuevamente y nos llevará con Él. Y nosotros vamos a tener un lugar en el cielo con el Padre. Y nuestra esperanza, nuestra herencia va a ser incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Este cuerpo, esto que tenemos en la tierra, estos padecimientos, este cuerpo lleno de contaminación de pecado, este cuerpo lleno de enfermedad, de dolor, de sentimientos, de tristeza, de penas, este cuerpo se va a quedar aquí. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Lleno de qué? De gloria, lleno de alegría, donde dice que no vamos a sentir dolor, no vamos a tener lamento, no vamos a acordar de nada y todo va a ser bueno. Esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. El acontecimiento de la venida de Cristo debe ser el siguiente evento importante en nuestro calendario, en el calendario de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, el siguiente evento, no cuándo vamos a abrir la iglesia, no el domingo, no el miércoles, no. El siguiente evento importante que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, es la venida del Señor Jesucristo. Debemos estar esperando y deseando tener nuevamente al Señor, ver al Señor, estar con Él. ¿Sabes? La venida del Señor es parecido a un ejemplo que te voy a poner. ¿Sabes cuántos kilómetros hay desde Paso Canoas, que es la frontera de Panamá con Costa Rica, hasta la ciudad de Panamá? Es alrededor de 496 kilómetros, digamos que 500 kilómetros. Y si vas desde Paso Canoas, si vienes de Paso Canoas, que es la frontera de Panamá con Costa Rica, hasta la ciudad de Panamá, saliendo de Paso Canoas, te vas a encontrar un letrero que dice: Ciudad de Panamá, 496 kilómetros. Y un poquito adelante de ese letrero, te vas a encontrar un letrero que dice Dolega, 30 kilómetros. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Asimismo, Dolega es un pueblo tal vez que no es tan importante para todo el istmo de Panamá, pero la ciudad de Panamá se va anunciando desde 500 kilómetros atrás. Aunque falten muchas horas, 6 horas y media para llegar a Panamá, se va anunciando desde allá. ¿Por qué? Porque la ciudad de Panamá es importante para el istmo, porque es la capital financiera, donde hay las empresas, el trabajo, el sector comercial del país, el canal de Panamá. Bueno, así mismo, para nosotros los creyentes, debe de ser la venida de Cristo. Y por eso es que Pedro se enfoca tanto en este libro, en este primer capítulo del libro, en la esperanza a ellos. Y les va diciendo, se va anunciando una y otra vez la venida de Cristo. Así como se va anunciando mucho tiempo antes la llegada de un lugar importante. Así para nosotros, en nuestros corazones, debe de ser importante la venida del Señor Jesucristo, que es tan real como que tú y yo estamos aquí conectados. Es tan real como que yo estoy hablándote de Primera de Pedro y tú estás ahí en tu lugar donde estás, escuchándome. Así de real es la venida de Cristo. Va a pasar, pero está teniendo importancia en tu mente y en tu corazón. El ánimo de Dios a través de esta carta, a través del apóstol Pedro, es para que sepas que las tribulaciones que estás teniendo son pasajeras, y de que la fe, y de que tú, al superar estas tribulaciones, tu fe va a ser aún más hermosa que lo que era cuando no habías pasado por esto, y de que todo esto va a ser pasajero. Dios tiene una herencia para ti en el cielo, pero que también debe conducirte en amor para con los hermanos, en santidad, y saber de que todo esto pasa, pero la palabra de Dios es lo único que permanece. Dios te bendiga y te guarde.
Oramos. Señor Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que nos das. Esto va a pasar, Señor. Los sufrimientos que tenemos ahora son más importantes que tu vida, Señor. Y gracias por el ejemplo que nos diste de tu sacrificio, tu muerte, tu provisión. Provéele a mis hermanos lo necesario, las fortalezas para resistir, para aguantar las dificultades, sabiendo de que viene algo más grande todavía. Guárdales, provéeles. Señor, te pido también de que tú les des los deseos de su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias, Eric, por este tiempo. Gracias por compartir la palabra de Dios. Y bueno, antes de poder despedirnos, como siempre, queremos compartir contigo la bendición especial que le da el Señor a Aarón a través de Moisés, ahí en Números capítulo 6, versículo 23. Y dice así: 24. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y bueno, es lo que queremos transmitir, que todos los días podamos vivir la paz de Dios, que todos los días podamos vivir la alegría de Dios. Y sin más, pues bueno, espero que puedas tener un hermoso tiempo.